visita. David del Salto tiene una trayectoria muy hermosa en el pastorado, conocedor de la palabra. Y el tema que le hemos dado hoy es un tema muy adecuado para él. Él tiene un doctorado con honores, pero no vamos a exaltar el doctorado, sino su corazón compasivo por la palabra. Y David, es un honor presentarte como nuestro predicador. Pasa, y este es tu tiempo. Lo único que después de media hora, este púlpito desaparece con predicador y todo. Dios te bendiga. Pues. Qué bueno estar con ustedes en esta tarde. Realmente un privilegio haber sido invitado para compartir y celebrar estos primeros 5 años de vida. Espero que me inviten cuando celebremos los 50 años. Y me he gozado de ver a muchos jóvenes, como bien dijo el hermano hace un momento. Me he gozado de ver a familias. Estuve aquí hace un par de meses hablando a las parejas y fue lindo ver parejas. Había un buen número de parejas. Y realmente cuando las parejas son edificadas en la palabra, la iglesia crece de una manera sólida. Así que me he gozado de ver a niños, a jóvenes, a parejas y por supuesto a gente como yo que ya pasamos de los 30 años. Hace muchos años en la iglesia llegó una persona nueva y nos escuchaba que cada vez que nos reuníamos estudiábamos la palabra. Y una vez le dijimos, tenemos reuniones los viernes en la noche, ¿por qué no vienes? ¿Y qué hacen los viernes en la noche?, nos preguntó. Y le dijimos, estudiar la palabra. Y por supuesto, esta persona se quedó un poco asustada y la pregunta que nos hizo inmediatamente fue, ¿por qué estudian siempre la palabra? Y mi hermano se me adelantó al tema ya. Yo le iba a decir, continúe, brother. Porque la pregunta es importante. Es decir, una iglesia se edifica sobre la palabra, una persona se edifica sobre la palabra, una familia se edifica sobre la palabra. ¿Por qué? Yo quisiera invitarles hoy a pensar en este tema, no simplemente a sentirlo, sino a pensar y a ser desafiados a partir de la misma palabra de Dios. ¿Por qué razón es que los creyentes, y cuál es el sentido y el beneficio de ser edificados, ser construidos, ser alimentados por la palabra de Dios? En el texto que me envió el pastor Mielnik, leía yo las siguientes palabras escritas por el apóstol Pablo. Toda la escritura es, ¿se acuerdan?, inspirada por Dios y útil para corregir, instruir, redarguir, etcétera, en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y me sentí tentado de usar ese texto como el texto de base para hoy, porque realmente es uno de mis textos favoritos. Me gusta estudiar la palabra y siempre que yo hablo en la iglesia de la palabra, veo el beneficio de estudiar la palabra, beneficio para la vida. Al margen de que me dé sentimientos positivos, sentimientos buenos, al margen de que yo pueda cantar y alabar al Señor con entusiasmo, el beneficio concreto de que las personas que siguen la palabra son llevadas a crecer y llegar a ser, entre comillas, perfectas. Esa palabra puede traducirse como completas, maduras. El hecho de que la palabra de Dios tiene tantas cualidades y virtudes a tal punto de que lleva a las personas a crecer, a las familias a crecer, para ser personas maduras, estables como Cristo Jesús, capacitados para toda buena obra. Cuando yo veo eso, digo, esto vale la pena. Y por eso me gusta la iglesia. Y por eso estoy en la iglesia. Hace casi 2 años, en febrero van a ser 2 años, justo unos días antes de que empiece el tema de la pandemia,
Yo estuve en el Ecuador, me invitaron a dar una capacitación a unos, no sé cuántos, 300 pastores indígenas en una comunidad en Colta. No sé si tú estuviste alguna vez allí, Andrés. Este es un lugar donde hubo una explosión de la iglesia allá por los años 70, un crecimiento increíble. Nosotros trabajamos con ellos en capacitación, haciendo uso del programa que yo dirigía en el Ecuador hace muchos años, y fue lindo volver como a los 25 años. Varios de quienes eran nuestros estudiantes eran jóvenes todavía, empezaban sus vidas matrimoniales, y hoy varios de ellos nos llevaron a ver sus casas, nos contaron de sus hijos y nos contaron de sus empresas, de sus negocios, de cómo habían evolucionado a lo largo de los 20, 25, 30 años de vida. Interesantemente, muchas de estas comunidades indígenas en el Ecuador han sido comunidades pobres. Muchas de ellas tristemente malgastaban el poco dinero que tenían en alcohol. Grandes festividades, pero derrochaban el dinero y no crecían, y eran comunidades pobres y empobrecidas. Y me llevaron a contemplar lo que tenían como personas y como familias. Y un hermano me dice: mi hija es doctora, fue a especializarse en tal país. Mi otro hijo está estudiando tal cosa y va a hacer un posgrado en tal otro lugar. Yo decía: qué tremendo el poder del evangelio, que no solamente le asegura salvación del alma, sino que transforma las vidas de estas personas y de estas comunidades. Y si ustedes van a esas comunidades, efectivamente se puede testificar y se puede palpar el hecho de que el evangelio llegó para transformar a esas personas. No importa mucho lo demás, a mi entender. A mí realmente no me impresiona demasiado lo periférico. Me impresiona así el cambio de la vida de una persona. Me impresiona así ver a una familia estable después de varios años. Me impresiona así ver a un joven, a una señorita que contraen matrimonio y logran edificar un matrimonio estable. Y lo que yo descubro es que quienes se edifican sobre la palabra logran hacer aquello. Y aquí tenemos testimonio de eso. Fue lindo estar aquí hace unos días, les digo, y ver cómo Dios está edificando y construyendo las familias de ustedes. ¿Saben? El salmista un día estuvo reflexionando sobre este tema y escribe un salmo lindísimo que ha quedado para nosotros, y yo quisiera que lo consideremos en esta ocasión. Puesto que tengo solamente 20 y pico de minutos ya, voy a entrar de una vez a ver el Salmo 19 con ustedes. Y el salmista en este salmo, después de hacer una introducción, lo que hace es reconocer las virtudes de la palabra de Dios. Yo quisiera hacerlo con ustedes, un poco para que nos animemos a abrazar con más fuerza la palabra de Dios, un poco para que nos animemos a atesorar más la palabra de Dios, a practicar más la palabra de Dios. Y si lo estamos ya haciendo, entonces digamos: qué bien, vamos por buen camino, a su tiempo cosecharemos bendición. Salmo 19. El salmista arranca, tiene 3 partes este salmo. La primera parte, este es un salmo que habla de la revelación de Dios, de ese acto por medio del cual Dios se da a conocer a los seres humanos. Ustedes saben, los creyentes creemos en un Dios que se da a conocer a los seres humanos, en un Dios que se comunica. No es un Dios eternamente separado de su creación, sino que es un Dios que se comunica. El libro de los Hebreos dice que Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras en el Antiguo Testamento, hoy nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo. Así que estuvo bien cuando los hermanos dijeron: la palabra en última instancia nos conecta con el Hijo de Dios. Así es. La máxima expresión de la revelación de Dios a los seres humanos se da en Cristo Jesús. Esa es la revelación máxima de Dios, porque cuando Dios quiere darse a conocer, la mejor manera de darse a conocer es viniendo Él mismo en forma de hombre, para que lo conozcamos y tengamos relación con Dios. Y sin embargo, para poder conocer a ese Cristo Jesús, no tenemos más que venir a su palabra escrita. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan lo que dice el libro de Efesios? Que la iglesia ha sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Antiguo y Nuevo Testamento apuntan a esa piedra principal del ángulo que es Cristo Jesús. Así que estamos en la onda. Pero arranca el Salmo 19 haciendo un preámbulo, hablando de ese Dios que se revela en forma general a todos los seres humanos por medio de la creación.
¿Se acuerdan esas palabras lindísimas de Salmo 19? Leo yo en la Nueva Versión Internacional. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia, proclama la obra de sus manos. Un día comparte a otro la noticia, una noche a otra se lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco, su palabra llega hasta los confines del mundo. Y básicamente lo que está diciendo aquí el autor es, y ustedes lo testifican después leyendo Romanos 1:18 en adelante, que Dios se comunica de alguna manera por las obras que Él ha creado. Es como cuando uno mira la obra de un pintor, es como cuando uno ve el trabajo de un arquitecto o el trabajo de un ingeniero y dice: qué bárbaro este hombre, qué creatividad, por contemplar el trabajo de esta persona. Cuando uno mira un atardecer aquí en el lago de Chicago, en el lago Michigan, cuando uno ve una montaña hermosa, cuando ve un niño recién nacido, uno dice: la creación de Dios es grande. Seguramente esa creación apunta y da cuenta de su creador. Interesante, la siguiente parte habla del sol que se levanta de un lado, de un extremo del firmamento y se va hacia el otro extremo del firmamento, y todos lo pueden ver y nadie se escapa de su calor, como dando testimonio de su creador. Y sin embargo, dice la Escritura, y nosotros sabemos, los que hemos estudiado antropología, ustedes que han estudiado antropología saben, que no todas las personas dan culto a su creador. Si usted mira todas las culturas antiguas en nuestros pueblos, van a darse cuenta que muchas de nuestras culturas antiguas, en lugar de dar culto al creador, dan culto a las criaturas, como dice Pablo en Romanos. Y torcemos las cosas que Dios ha entregado a los seres humanos, y en lugar de adorar al creador, adoramos a la creación y nos perdemos. Obviamente no fue suficiente la revelación en la creación, la revelación general, se hizo necesario la revelación que se llama revelación especial, que apunta a Jesucristo. Y es allí entonces donde empieza el autor a describir esa palabra que ha sido revelada y que ha sido entregada para cada uno de nosotros. Y voy a pasar rápidamente revista de esas cualidades, de esas virtudes que menciona aquí el salmista. Les invito a que vean por favor a partir del versículo 7. Miren lo que yo veo acá. La ley del Señor es en primer lugar, ¿qué cosa? Versículo 7 del capítulo 19 del libro de los Salmos. La ley del Señor es perfecta. Vengan conmigo a pensar en esto. La ley del Señor es completa. La ley del Señor es cabal. La palabra del Señor es completa, perfecta. Y por lo tanto tiene la capacidad de, en la traducción mía dice, infundir nuevo aliento. ¿Cómo lo pone en su traducción? Convierte el alma. Infunde nuevo aliento al alma. Saben, los seres humanos fuimos creados con la capacidad de desgastarnos como las pilas de nuestro celular. Así somos los seres humanos. No duermas un par de noches y vas a ver cómo te sientes al tercer día. No hay peor tormenta ni peor tortura que no dormir. Porque el cuerpo necesita renovación, restauración. Las células del cerebro y de todo el cuerpo son restauradas y renovadas con el descanso, con el sueño. Cuando nosotros estamos corriendo, si hacemos una maratón o si andamos en bicicleta y nos tomamos un vaso de agua, recibimos nuevas fuerzas, nuevo aliento. Pero saben, los seres humanos no tenemos solamente cuerpo. Tenemos una parte interna que necesita ser renovada. Necesita todos los días ser restaurada. Y dice el Salmo que la palabra del Señor es completa. Tiene todos los alimentos necesarios que renuevan nuestra alma, que infunde nuevo aliento a las personas. Nos da fuerzas, nos recarga para la vida. Porque la vida es difícil. Yo no sé ustedes, pero la vida es difícil. No todos los días son lindos como el de hoy. Hoy tuvimos un día soleado.
Ayer fue un día lindo también y yo andaba por allí haciendo unos asuntos, unos mandados, y entonces terminé de hacer los mandados como al mediodía y digo, el día está precioso, y me daba cuenta que la vida es una bendición de Dios, y digo, le voy a sacar a mi mamá en un date, y fuimos a comer Chick-fil-A. Pero es una bendición, estaba lindísimo y estaba escuchando música de Navidad, estaba feliz. He escuchado de unos compañeros míos del seminario que se han muerto últimamente. Digo, híjole, hay que gozar y disfrutar la vida. Y más son muchas veces las malas noticias que encontramos en la vida, que nuestra alma se deprime, se aplasta, nos vamos bajoneando. Necesitamos cargarnos todos los días como la batería de nuestro celular. La ley del Señor es perfecta, completa, que infunde nuevo aliento al alma. Amén. Número 2, el mandamiento del Señor es digno de confianza, lo ponen en mi traducción. Da sabiduría al sencillo. No toda instrucción que nosotros escuchamos en la vida es digna de confianza. No todo business proposal es digno de confianza. No todo consejo de los amigos es digno de confianza. La palabra de Dios viene sirviendo como consejero para la gente de Dios por siglos. Ha sido probada. Consecuentemente es digna de confianza, y aquellos que la abrazan adquieren sabiduría, adquieren madurez, como decíamos antes, saben y aprenden a vivir. No hay nada más feo que ver a un hombre inmaduro. Y todos nosotros somos de alguna manera inmaduros. No hay nada más lindo que ver a un joven maduro, responsable. Y dice la Escritura que la palabra de Dios es tal que quienes la abrazan adquieren sabiduría. En otras palabras, adquieren esa capacidad para tomar buenas decisiones. Yo quiero ser una persona así. Una persona que toma decisiones sabias, y es por ser nutrido de la palabra del Señor, es por ser rodeado de la palabra de Dios, que todo mi ser empieza a tomar decisiones adecuadas, porque sigo la palabra del Señor. Número 3, los preceptos del Señor son rectos. Podríamos decir, los preceptos del Señor son correctos. Los preceptos del Señor son sanos, estoy en el versículo 8, son legales. Traen alegría al corazón. Saben, muchas veces ustedes, papás, les dicen a sus hijos, no escuches el consejo de cualquier amigo, ¿verdad? Especialmente aquí en la ciudad. Porque muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros compañeros en la escuela o en el trabajo nos van a ofrecer preceptos que no son rectos, que son medio chuecos, medio torcidos. Y el final de aquellos preceptos, de aquellos consejos, de aquellos caminos es la muerte. Lo dice la palabra del Señor. Y sin embargo, la palabra de Dios ofrece preceptos que son rectos, correctos. Quienes los abrazan adquieren al final gozo y felicidad, y el que ríe al último, hermano, ríe mejor. 8b, el mandamiento del Señor es claro. ¿Cómo me gusta esto? Da luz a los ojos, aclara la vista, ilumina el camino, direcciona en la vida y para la vida. No en vano dice el mismo Salmo 119, ¿no es cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Acaso no desesperamos casi muchas veces porque no sabemos qué hacer con la vida? No sabemos cómo guiar a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa. No sabemos cómo vivir, y la palabra de Dios está llena de tanta sabiduría. Es una lámpara literalmente para guiar nuestro caminar. Número E, lo tengo yo aquí en mi bosquejo. El temor del Señor, es decir, la palabra del Señor es puro. Es puro. Y me hace pensar en que el salmista posiblemente estaba pensando en el oro, porque más luego va a hablar del oro. Es puro. Es como el oro puro, sin contaminación. Es puro, y por cuanto es puro, sin contaminación, tiene la capacidad de permanecer para siempre la palabra del Señor.
Saben, las modas cambian. Yo siempre le molesto a mi esposa y a veces le molesto un poco mal seguramente porque me dice quiero comprar eso. ¿Por qué? Porque eso se está usando. ¿Y quién determinó lo que se tiene que usar? Le digo. Eso se está usando. Yo le digo, mira cómo me he visto yo. Eso se está usando. ¿Quién decidió eso? Yo pues. Eso se está usando desde ahora. Las modas cambian, mis hermanos. Así que guarda sus corbatas delgadas o anchas. Yo ya no sé ni qué se usa ahora. ¿No? Las filosofías cambian. Los paradigmas científicos cambian. Sin embargo, la palabra del Señor permanece para siempre. Ojalá las filosofías no cambiaran, hermanos. Ojalá las modas no cambiaran, sería más barato. Pero cambian porque los seres humanos somos finitos, somos pasajeros. Hoy estamos y somos pasajeros. Nada puede edificarse sobre eternamente o para siempre sobre nuestra fragilidad, sobre nuestra temporalidad. Necesitamos que nuestras vidas se edifiquen sobre algo permanente, eterno, que permanece para siempre. Eso es la palabra de Dios. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Aquí me parece que hay una inferencia terrible para nosotros, increíble. Quien teme al Señor, porque dice acá que el temor del Señor es puro, permanece para siempre. La inferencia me parece que es la siguiente. Quien teme al Señor, entonces, quien teme al Señor viene a ser una persona que tiene una vida estable, que permanece. Recuerdo las palabras del Señor al terminar el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan ustedes? Capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Y el Señor les dice a los discípulos, señoras y señores, y a todos los que estaban escuchando allá, señoras y señores, cualquiera que oye estas palabras, las que Él ha pronunciado, y las guarda, será semejante a una persona que construye su casa sobre la roca. Vienen las tormentas de la vida y esa casa permanece firme. Y sin embargo, aquel que escucha estas palabras, la palabra de Dios, y no la guarda, es semejante a una persona que construye su casa sobre la arena. Vienen las tormentas, las mismas tormentas, porque las tormentas vienen sobre los unos y los otros, y sin embargo esa persona no tiene la capacidad de soportar y cae y viene la ruina, dice el texto, dice la palabra del Señor. Mis hermanos, aquellos que temen al Señor llegan a ser personas estables. Aquellos que guardan la palabra del Señor vienen a ser personas estables, almas estables, familias estables, iglesias estables. Que si yo te veo hoy, mi hermano, no eres demasiado diferente a lo que fuiste ayer, al menos en términos de, es decir, eres confiable como fuiste ayer. Y si ayer fuiste esto, hoy eres algo más grande de lo que fuiste ayer. Qué duro es encontrar a veces gente estable. Y en la palabra de Dios se pone tanto énfasis en este tipo de sabiduría que hace que las personas sean fuertes, sanas, sólidas. ¿Se acuerdan ustedes del Salmo número 1 con el que arranca este gran libro de sabiduría? El libro de los Salmos. ¿Cómo dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, etcétera, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, parecido a lo que le dijo Moisés a Josué. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Una persona estable como un árbol grande, fuerte. Tomó años en ser levantado, pero una vez que ha sido levantado permanece fuerte, no solamente para sí mismo, sino que tiene la capacidad de dar abrigo, de dar sombra y de dar soporte al débil. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, como la paja. Y a veces hay gente que es tan como la paja
que no se estabilizan, ¿no es cierto? Que no encuentra su norte en la vida y no sabe hacia dónde va, y uno dice, ¿qué mismo está pasando con esta persona? Qué lindo encontrar una persona sólida, una persona, una familia, un hombre, una mujer sólido. Y que después de 20, 30, 40 años de conocerte yo pueda decir, gracias a Dios, hasta aquí nos ayudó el Señor. La base, la clave, de acuerdo al texto bíblico: amar, guardar, atesorar la palabra del Señor en nuestras vidas. Y concluye con la última virtud de este texto diciendo: las sentencias, la palabra del Señor son verdad, todas ellas justas. Versículo 9b. Y qué interesante la importancia de la cualidad, de la calidad del consejo. Las sentencias son justas, son más deseables que el oro refinado, más dulces que la miel. Advierten a tu siervo que recibe y que quiere ser advertido, por supuesto, ¿no es cierto? Traen recompensa, versículo 11, ¿no es cierto? Para quienes las obedecen. Traen recompensa. Voy a leer el texto bíblico, el Salmo 19. Dice: son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel, que la que destila del panal. Versículo 11, por ellas queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe gran recompensa. Uno de los grandes desafíos teológicos que ha vivido la iglesia en los últimos años ha sido lo que se denomina el evangelio de la prosperidad. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con ese tema. Básicamente lo que promueve esta forma de evangelio es que si tú le das al Señor, le crees al Señor, tú vas a prosperar casi de un día para otro. Casi como ganarse la lotería. Es el evangelio de la lotería, digo yo, es el evangelio del pobre. Que el pobre quiere hacerse rico de un día para otro. Cuando vino la crisis aquí a Illinois allá por el 2008, yo estaba allá aquí en los Estados Unidos y veía que la venta de la lotería batió récords porque fue la época de la crisis. La gente quiere soluciones rápidas a sus problemas y el evangelio de la prosperidad predica eso básicamente. Ven al Señor y todos tus problemas se te solucionan hoy mágicamente. ¿Tiene la capacidad del Señor de hacer milagros? Obviamente que sí. Y sin embargo lo que vemos aquí es que quien guarda la palabra día tras día, quien obedece la palabra del Señor año tras año, a la larga va a ser prosperado. No precisamente va a ser rico, pero va a ser bendecido. Y no entendemos precisamente en qué consiste esa bendición, pero sí sabemos que va a ser una persona como ese árbol plantado que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y lo que hace prospera, es bendecido. Es una persona, una familia estable, confiable, fiel al Señor, que allí está incluso en medio de las luchas y las pruebas. Esa iglesia sigue caminando. Y el salmista termina el salmo con un canto y con una interiorización interesante. Miren los últimos versículos, versículo 13. ¿Quién está consciente de sus propios errores? El salmista dice: esto es bárbaro, es tremendo. Obviamente estoy frente al Señor. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname, o perdona a aquellos de los que no estoy consciente, Señor. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. ¿Y cuántos de nosotros no pecamos a sabiendas incluso? Líbrame, dice el salmista. No permita que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Y concluye el salmista con una oración que debería ser la nuestra hoy. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Y saben, en el salmista se ha dado una progresión interesante de su relación con Dios al reflexionar en ese Dios a quien él conoce, quien se le ha dado a conocer. Miren cómo arranca el versículo 1 del capítulo 19. Los cielos cuentan la gloria de Elohim en el original. ¿Quién es Elohim? Es el Dios creador. Grande, sublime, pero en un sentido lejano, porque es ese Dios grande, temible, inmenso. No podemos ni siquiera imaginárnoslo. Versículo 7 dice: la ley del Señor. Y la palabra que se usa en su traducción antigua es la ley de Jehová.
Los judíos no se atrevían a usar este nombre de Dios porque decían es sagrado. Luego no supieron cómo llamarlo y decían Señor. Cada vez que hablaban del Señor de Israel, del Dios del pacto, decían el Dios del pacto, el Dios que ha hecho pacto con nosotros como pueblo de Dios. Es un Dios más cercano. Y lo que me llama la atención es que ese Dios más cercano se comunica más cercanamente con la palabra de Dios, que ha hecho pacto con el pueblo de Dios. Pero saben, no es suficiente que Dios haga pacto con mi iglesia, con mi pueblo. Qué importante es que cada uno de nosotros de manera personal lleguemos a hacer lo que dice el salmista al final en el versículo 14. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Ese Dios ya no es el Dios de la creación solamente, es el mismo Dios, pero ya no es el Dios de la creación solamente. Ya no es el Dios del pacto de Israel solamente, es mi sostén, mi roca, mi salvador, mi redentor, el que dio su vida por mí. Y seguramente el autor, sin saberlo, estaba de alguna manera prefigurando el redentor, aquel que daría su vida por él, para hacer posible que él sea redimido por la sangre de Cristo Jesús. Efectivamente, esta palabra, mis hermanos, apunta a esa palabra revelada, encarnada en Cristo Jesús. Y es por cuanto camina en esa dirección que esta palabra debe ser leída, atesorada, guardada, estudiada por nosotros. Queremos cada uno de nosotros ser personas estables. Queremos cada uno de nosotros que nuestras almas y nuestros espíritus estén renovándose todos los días. Vengamos al Señor, viniendo al Señor de la palabra, quien con el poder del Espíritu Santo aplica esas verdades y esas realidades en nosotros, para que cada día tengamos nueva vida. Dios, gracias por ser el Dios de la palabra, porque tocas nuestras vidas por medio de la palabra, porque nos diste salvación por medio de la palabra. Que seamos responsables tesoros de la palabra de Dios, atesoradores de la palabra de Dios, para que luego de años la gente pueda decir y nosotros podamos decir: hasta aquí nos ayudó el Señor. Gracias, Padre, por esta iglesia que guarda tu palabra, que atesora tu palabra, que ama tu palabra. Que ellos sigan creciendo fortalecidos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hacen prospera. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Poderosa palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos nos estamos gozando en esta noche? Amén. Hemos sido alimentados con la palabra. Aleluya. Me siento. Sí, ofrenda. Vamos a prepararnos para recoger las ofrendas en esta noche. Queremos que los ujieres se preparen y necesitamos que los ujieres principales que están adentro pasen al frente para que uno de ellos ore por las ofrendas.